Dios sea bendito, muy buenas tardes para todos ustedes los amantes del corazón divino de nuestro esposo Jesús. En esta tarde vamos a hacer como un paréntesis en nuestra preparación de este año, y es que como vamos a tener esta Semana Mayor, la Semana Santa, vamos a compartirles desde la sencillez, vamos a compartirles unas lucecitas sobre los días de la Semana Santa. Por eso hoy no vamos a trabajar en la introducción de la vida devota, pues en meditar sobre ella, sino sobre la Semana Mayor, que es el misterio grandioso de nuestra fe, de nuestra redención. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en esta tarde hermosa que nos regala nuestro Papa Dios. Nos ponemos en su presencia. Papá Dios, queremos entregarte este rato de estas reflexiones que tú nos vas a inspirar a través de tu Santo Espíritu, para que todas las personas que se interesen por ver estos encuentros, recibamos gracias especiales de tu amor, recibamos gracias especiales que preparen nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para celebrar este misterio tan grande de nuestra redención. Te alabamos y te bendecimos, Papá Dios, porque nos dispones todo nuestro ser para ser dóciles a la obra de tu Santo Espíritu. Que sea tu divino Hijo Jesús conocido, amado, adorado, alabado y glorificado, y que seamos nosotros abiertos a ese amor que tú como papá nos quieres regalar. Que seamos totalmente dóciles a la obra que haces a través de tu palabra divina. Amado Jesús, en esta tarde queremos alabarte, bendecirte y glorificarte por ese regalo de la salvación, por ese regalo maravilloso que queremos hoy meditar y contemplar, para poder abrirnos a esos efectos de tu resurrección. Amado Jesús, llénanos de tu Santo Espíritu, haznos dóciles, utilízame en este día como instrumento para que muchas personas puedan conocer tu amor misericordioso. Santo Espíritu de Dios, toma posesión de nosotros y ayúdanos para que todo lo que digamos, sintamos, lo que pensemos, sea solo para la gloria de nuestro Padre Dios y de su divino Hijo Jesús. Y a ti, Mamita María, acompáñanos. Ayúdanos a escuchar como tú fuiste siempre dócil a esa escucha de la palabra, esa palabra que se encarnó en tu vientre, en todo tu ser. Vamos a disponernos entonces a este rato de encuentro con el amado Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, para hacer este encuentro y meditar en estos días santos, vamos a iniciar y vamos a iluminarlo con el pasaje bíblico que es del profeta Isaías, capítulo 53, del 1 al 12. Dice así: ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor del Señor a quien se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz
y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca, quiso el Señor destrozarlo con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos después de cargar con sus deudas. Por eso le daré en herencia muchedumbres y lo contaré entre los grandes. Porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vemos pues este pasaje tan hermoso, donde se nos narra, se nos muestra como una síntesis de lo que fue la pasión de nuestro amado Jesús. Imagínense que dice que no tenía brillo ni belleza, la no hermosura, como dice San Juan de la Cruz, la no hermosura es la verdadera hermosura. En esa no hermosura de Jesús, vuelto nada, totalmente golpeado, totalmente destruido, está la hermosura de su amor por nosotros, está su misericordia, su gran amor por nosotros, que siendo Él Dios, quiso llevar sobre sí, quiso cargarse con todos nuestros pecados, con todas nuestras faltas, para poder recuperarnos de las manos del enemigo. Es impresionante porque siendo Él la belleza por excelencia, Jesús es la belleza y la hermosura, porque todo lo que vemos en la naturaleza, que es tan bello, es solamente un reflejo de la belleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús, siendo hombre, también fue la belleza del Padre, porque el Padre quiso reflejarse en su Hijo Jesús. Entonces miren cómo hasta qué punto llega ese amor tan maravilloso de Él por nosotros, que se hizo fealdad por nosotros, quiso asumir todos los complejos en Él mismo, quiso asumir todos los complejos que hay en los seres humanos, de fealdad, complejo de no sentirse hermosos, y saber que todos somos hermosos a los ojos de nuestro Papá Dios, porque Él nos creó. Jesús quiso llevar sobre sí todas las consecuencias de los pecados de todas las generaciones. Entonces, por eso dice la palabra que fue despreciado. Miren que ya desde el profeta Isaías se nos estaba anunciando esa pasión de nuestro amado Jesús. Se nos está diciendo que Él se familiarizó con el sufrimiento desde que estaba en el seno de la Santísima Virgen. Ya Él tuvo que estar en camino, tuvo que estar en persecución. Miren que nace y ya tiene que ir al destierro, ya tiene que ser
totalmente, tiene que huir porque lo quería matar Herodes. Entonces él, desde que se hizo hombre, quiso asumir todos los sufrimientos del ser humano para poder llevar ese sufrimiento a la redención y darnos la plenitud desde la salvación y redención de esos sufrimientos. Él dice que es hermoso porque nos dice el profeta Isaías que nosotros podríamos pensar que era el castigo de Dios el que lo tenía así, vuelto nada en la pasión, y son nuestros pecados, son nuestras dolencias, nuestras enfermedades, todo lo que se nos dio por consecuencia de nuestros pecados, porque es importante que sepamos que todo pecado tiene consecuencias, no solo a nivel personal, sino a nivel familiar y social, y mucho más ecológico, ¿cierto? Cuando una empresa empieza por ambición a generar químicos que dañan la naturaleza, entonces después vemos que se genera el cáncer, se generan muchas enfermedades por la misma contaminación de la naturaleza. Entonces miren que dice muy claramente, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Jesús, con su pasión y muerte, Él cargó con tus dolores, cargó con mis dolores, cargó con tus complejos, con tu historia dolorosa, cargó con tus humillaciones, cargó con todas las situaciones de dolor que tú hayas experimentado a través de tu vida y de todas las generaciones. Entonces ya se podrán imaginar el dolor de toda la humanidad y de todas las generaciones sobre un solo hombre, que es el hombre Dios que quiso asumir para poder salvarnos. Y nos dice hermosamente que Él fue maltratado y humillado y no dijo nada. Él en esta cita bíblica se nos da una enseñanza muy hermosa, y es que en el sufrimiento Jesús calla. En las humillaciones Jesús calla, no se excusa, no se disculpa, y le pedimos hoy a Jesús este regalo de que nosotros aprendamos a no estarnos disculpando, a no estarnos justificando, a asumir con humildad las pequeñas contradicciones de la vida. Nos dice que como una oveja muda, porque en el Antiguo Testamento la forma de reparar, de expiar los pecados era tomar una oveja, un cordero, todos ponían las manos sobre él y descargaban sobre él todos sus pecados, y luego lo enviaban al desierto para que muriera en el desierto. Ahora ya no es un cordero humano, ya es el mismo Jesucristo, y por eso lo llaman el Cordero de Dios, porque Él quiso asumir sobre Él todos los pecados y morir siendo destruido por esos mismos pecados. Dice también hermosamente que Él no cometió violencia ni dijo mentira alguna. O sea, no había ningún pretexto para que a Él lo mataran. No había nada para decir que merecía la muerte. Él no merecía la muerte, pero quiso asumir la muerte para podernos dar la vida a ti y a mí y a toda la humanidad. Y es muy hermoso también de saber que Él dice la palabra, que Él que se negó a sí mismo hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, llevó sobre sí los pecados de muchos, y Él ganó muchedumbres de justos. O sea, por la muerte, por su pasión, muerte y resurrección, Él ha dado a luz a muchas personas que son justas ante Dios. ¿Qué quiere decir justas? Que se ajustan a la voluntad del Padre. Y en eso lo vemos claramente en los santos que ya han sido canonizados, que nos han dado ejemplo de ese ajustarse plenamente a la voluntad del Padre. Y ahora, como dice el Papa Francisco, los santos del lado, o sea, todos esos papás y mamás
que están todo el tiempo tratando de agradar a Dios, cumpliendo su responsabilidad como papás y mamás, como esposos, como hijos, como empleados. Bueno, entonces con esta introducción vamos a ir reflexionando sobre cada día de la Semana Santa. Vamos a dar como unas lucecitas del cada día. En el Domingo de Ramos vamos a celebrar esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vemos en el Evangelio cómo cuando Él fue a entrar a Jerusalén, como Él ya había estado y había hecho milagros, habían personas que creían en Jesucristo y en esa entrada lo veían como el Mesías, lo veían como el que iba a acabar con esa injusticia, o sea, lo veían como un salvador, pero desde una visión más humana. Y ellos tenían la esperanza de que Él iba a acabar con las injusticias sociales, iba a quedar como quien dice en el mando del pueblo y así iban a tener una salvación. Pero la salvación que nos propone Jesucristo es muy distinta. No es acabar con todo lo malo, sino restaurar, dar una nueva creación. Entonces Jesús entra triunfante porque a pesar de que entra en una sencillez asombrosa, entra no con un caballo de paso ni con una carroza, sino que entra en un burro, o sea, en un animal que era totalmente y es totalmente despreciado porque es un animal que no se le da toda la importancia, ¿cierto? Y Él quiso entrar de una manera humilde en Jerusalén. Él, siendo el dueño de todo, se hace servidor de todos. Él entra humildemente, pero muchas personas empezaron a extender sus capas para que Él pasara por encima y empiezan a hacerle pues toda la adoración, ¿cierto? Pero los enemigos de Jesús, los judíos, los fariseos, empezaron a decir que los callara, que no era posible que lo estuvieran pues como alabando de esa manera. Y Jesús dice una cosa muy hermosa, dice, si ellos callan, gritarán las piedras. Esa parte es hermosa porque Él puede hacer que los corazones de piedra sean corazones que lo alaben y que lo bendigan y que lo reconozcan como el Rey. Él es el Rey de Reyes. Y como tal, pues nosotros debemos adorarlo y reconocerlo en nuestra vida. Y Él tiene todo el poder de hacer que esas piedras de nuestro corazón, esos corazones que los tenemos endurecidos y que son duros para la alabanza de Dios, puedan ser corazones de carne, corazones que lo alaben, que lo bendigan, que lo glorifiquen. Es también muy doloroso ver cómo, y por eso en el Domingo de Ramos se nos proclama la pasión, su pasión, porque esas mismas personas que lo aclaman como Rey, como el Hijo de David, bendito sea el Hijo de David, después lo van a gritar, crucifícalo, crucifícale. Entonces es como nuestro corazón, como dice en el profeta Jeremías, es falso y enfermo, dice falso y enfermo es el corazón humano. ¿Quién lo entenderá? Solo Dios que lo hizo, que sabe de dónde fue hecho. Entonces en este día nosotros vamos a contemplar a Jesús entrando, siendo el Rey de Reyes, entrando en toda la humildad a Jerusalén. Vamos a bendecirlo, vamos a decirle que queremos que esa piedra de nuestro corazón se convierta en un corazón de carne, que sea capaz de alabarlo, de bendecirlo. Bueno, el lunes santo se nos proclama un evangelio muy hermoso, que es el evangelio donde se nos narra a Magdalena ungiendo los pies de Jesús. Esos días, ese lunes, martes, miércoles, esos días santos, son ya el tiempo más cercano a la pasión. Entonces nosotros en ese tiempo acompañamos a Jesús
en ese dolor, en esa agonía que él siente, porque dice el Evangelio de San Juan que él sabía todo lo que le iba a pasar. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que a uno de ustedes les vaya a pasar, digamos, bueno, que se vayan a accidentar. Digamos que ustedes supieran con anterioridad que se van a accidentar. ¿Ustedes se imaginan qué sentirían ustedes, qué sentiríamos nosotros si de pronto estuviéramos claros de lo que nos va a pasar y que todo el tiempo se nos vinieran las imágenes? Bueno, me va a arrollar este carro, voy a quedar parapléjico, voy a quedar postrado en una cama, tal vez me van a tener que cuidar mis familiares porque yo no voy a poder volver a caminar ni poder volver a hablar. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la agonía si ustedes, digamos que con un mes de anticipación, ustedes supieran exactamente eso que podrían vivir al mes en ese accidente? O sea, sería una agonía increíble. Ustedes todos los días pensando en eso que van a vivir en ese accidente. Eso sería, ustedes pónganse en el momento a meditar un momentico y eso, pues, o sea, humanamente sería una carga emocional grandísima. Entonces, ¿cómo sería nuestro amado Jesús? Que Él ya sabía cuántas azotes le iban iban a lacerar su cuerpo, sabía el dolor que iba a sentir con la corona de espinas, sabía que Pedro lo iba a negar y que Judas lo iba a traicionar. Jesús ya sabía todo y tenía todas las imágenes clarísimas en su mente. Entonces nosotros, por eso en este tiempo de Cuaresma, nosotros nos tratamos de revivir ese tiempo de dolor de Jesús para acompañarlo, para consolarlo, para decirle que por lo menos por ti y por mí vale la pena que Él haya muerto en la cruz. Entonces, en ese lunes santo se nos muestra a Magdalena ungiendo un perfume sobre los pies de Jesús, y en otra traducción dice que lo ungió sobre su cabeza. Lo importante es que ella tuvo un gesto hermoso, un aroma, un perfume que era algo que ella tenía valiosísimo, lo rompe y se lo va hacia Jesús, como de una manera como está diciendo que toda su vida la derrama en la presencia de Jesús. Mira, piensa por un segundo si algún día tú le has dicho a Jesús que derramas toda tu vida a sus pies, que pones toda su vida a su disposición, que tú dejas que Él sea el dueño y Señor de tu vida, de tu forma de pensar, de actuar. Que así como la Magdalena, sin importarle las críticas, porque ella fue demasiado criticada por haberlo hecho, y les comparto que por gracia del amado Jesús, yo pude confrontarme y pude comprender que mi vocación se relaciona con ese pasaje del Evangelio en el que la Magdalena ungió los pies de Jesús, porque imagínense que cuando yo tuve la gracia de ser llamada a esta vida de contemplativa, muchas personas me decían, pero es que ¿cómo es posible que usted va a enterrar sus talentos, que usted va a encerrarse en un monasterio y cómo va a dejar todo lo que hace por el Señor? Y Jesús me mostraba que a pesar de que todo el mundo me criticara, Él haría maravillas con ese perfume que era mi vida, que derramaba en Él. Porque mi decisión de venir me fue principalmente por Él, porque Él me dijo que quería casarse conmigo, yo quise aceptarlo. Entonces, nosotros debemos tener muy claro que ese gesto de la Magdalena que fue tan criticado y que el mismo Judas dijo, pero ¿cómo es posible? Ese perfume se pudo haber vendido y haber recogido dinero para los pobres. Y dice el Evangelio que lamentablemente ni siquiera él pensaba en los pobres, sino que era muy avaro. Entonces nosotros debemos pensar
en que Jesús para él fue una consolación grandísima, que ya muy cerca a su pasión, una mujer pecadora que fue perdonada por él, quiso derramar toda su vida en él. Y lo más hermoso es que dicen que el buen olor de ese perfume se esparció por toda la casa. Cuando nosotros derramamos nuestra vida en la presencia de Jesús, cuando nosotros le entregamos toda nuestra vida a Él, en la vocación en la que estemos, ya sea como personas laicas, en la vida de papás, de mamás, de esposos, de hijos, de empleados, en la vida religiosa como yo, ese perfume de esa entrega se esparce por el mundo. Por eso dicen muy bellamente, decía un papa, que los muros de los monasterios son muros de cristal, porque desde nuestra entrega, desde nuestra experiencia de intimidad con Dios, se proyecta al mundo esa presencia de Dios, esa presencia amorosa. Y también Santa Teresita del Niño Jesús decía que ella era una víctima de amor. ¿Por qué? Porque ella se abrió a recibir todo el derroche del amor de Dios y a través de ella se beneficiaban de ese amor toda la humanidad. Entonces es muy hermoso que ese lunes santo que vayamos a la Eucaristía, escuchemos con mucha atención ese evangelio y ya nos queda esa lucecita para que podamos disfrutar esa palabra en nuestra vida. El martes santo se nos narra en el evangelio de la misa en la traición de Judas. Una vez un profesor le decía a los niños que ellos, si hubieran sido Judas, ¿qué hubieran hecho después de haber traicionado a Jesús? Entonces un niño levantó la mano y dijo: profesor, yo no me hubiera ido a colgar en un árbol, yo me hubiera ido a colgar en el cuello de Jesús y Él me hubiera perdonado. Entonces miren que esta anécdota nos da una enseñanza hermosísima. Si Judas se hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera vuelto a recibir en sus brazos, porque Jesús es el perdón por excelencia. Y si Jesús murió por nosotros, como dice el Evangelio, no fue para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él. Judas representa pues todas esas pasiones que hay en nuestro corazón, ese deseo de la ambición. Seguramente Judas pudo haber pensado que Jesús, siendo tan poderoso, se hubiera escapado de las manos de los verdugos y que hubieran quedado con la plata y hubieran quedado con Jesús. Pero Jesús se deja llevar como un cordero llevado al matadero, como leíamos ahorita en el profeta Isaías, y se deja llevar en toda esa pasión tan dolorosa, y por eso Judas siente ese dolor tan grande de ese remordimiento, porque Judas ve que Jesús, en vez de salvarse, así como en muchas ocasiones que lo querían despeñar por la montaña, él salía entre la gente. Entonces esta vez Jesús se deja hacer todos los oprobios, se deja maltratar. Y Judas pues no puede con ello y lamentablemente no experimentó arrepentimiento, sino remordimiento, que es distinto. Una cosa es el remordimiento psicológico, de que tú digas, no, yo no quería hacer eso, yo no quería hacer eso. Y a otra cosa es que tú, habiéndote sentido tan amado por Dios, digas, pero yo, ¿cómo es que no correspondí al amor que Dios me tiene? Y sientas dolor de haberle fallado a ese amor de Dios. Eso es diferente, eso se llama arrepentimiento. Ese dolor interior que quiere reconocer que siendo tan amado, ha traicionado ese amor de Dios y quiere cambiar de vida, ¿cierto? Y por eso pues vemos a Judas en el remordimiento yendo a devolver sus monedas, porque no fue posible hacer de que a Jesús no siguiera en ese proceso de su destrucción. Bueno, entonces es hermoso cómo Jesús, cuando Judas llega a entregarlo, Jesús le dijo, amigo, amigo.
Imagínate por un momento cerrando tus ojos a Jesús, esa mirada totalmente dulce, esa mirada de perdón, esa mirada que no te juzga, que no te condena, diciéndote a ti cuando has pecado, cuando has sido adúltero, cuando te has dejado invadir por una esclavitud del pecado, de la droga, del licor, del sexo, cuando te mira después de que tú has mentido y te dice amigo, amiga. Cuando te dice de esa manera es para darte todo su amor, toda esa dulzura de su corazón y poder darte la oportunidad de salir de ese pecado. Hasta el último momento Jesús siempre lo consideró amigo, a pesar de que sabía que lo estaba traicionando. Jesús nunca te va a retirar su amistad. Así tú le falles de todas las maneras, así tú le prometas muchas cosas y vuelvas y lo traiciones y vuelvas y le falles, Él nunca va a dejar de ser tu amigo. Siempre esa amistad es plena y por eso la palabra nos dice que Él es fiel y esa fidelidad de Él es permanente y es eterna. Tú vas a ser su amigo para siempre. Sea lo que sea, pase lo que pase, cometas los pecados que cometas, siempre serás su amigo. Hasta la persona pecadora, más pecadora que nos podamos imaginar, que haya hecho cualquier cantidad de situaciones dolorosas a otras personas, para Jesús sigue siendo su amigo porque Él lo rescató también a Él con su sangre. Bueno, entonces este evangelio nos lo vamos a disfrutar mucho porque es vernos reflejados en Judas. Nosotros no podemos decir, ay, es que cómo es que es posible que siendo que vivió con él, que vio sus milagros, que vio su amor, su ternura, su amistad, y cómo es que lo traiciona. Pues eso lo hacemos nosotros diariamente. Cuando nos dejamos llevar por el pecado, cuando decimos, ay, no, yo no voy a misa porque me da pereza. Cuando decimos, no, qué pereza leer la Biblia, yo no entiendo nada. Todo eso, de esa manera estamos todo el tiempo diciéndole a Jesús que no lo amamos, que preferimos otras cosas a Él mismo. Bueno, y el miércoles santo se nos va a narrar en el Evangelio cuando Judas consuma su traición y vende a Jesús con 30 monedas de plata. Entonces Jesús, siendo el Dios y siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se deja vender para pagar tu deuda. Se deja vender para pagar las deudas de tu pecado, de tus pecados, para cancelar la deuda. Tú estabas endeudado, estabas totalmente condenado al infierno y estabas totalmente alejado de la presencia de Dios por tu pecado. Él no se aleja, pero por el pecado nos alejamos nosotros mismos y Él se dejó vender para poder salvarte a ti, para poder pagar con su propia sangre tu deuda. Bueno, y ya desde esos días son como una preparación porque en el miércoles santo también se nos narra a Pedro. Pedro días antes le había dicho a Jesús que Él moriría por Él, o sea que Él iría con Él hasta la muerte. Nosotros a veces somos muy dados a prometer muchas cosas. Ay, no, Señor, yo sí nunca te voy a fallar, yo sí voy a ser el mejor esposo, la mejor esposa, yo sí voy a ser el mejor cristiano. Y lo prometemos muchas cosas a Dios, pero no le cumplimos, porque nosotros nunca nos podemos fiar de nosotros mismos. Nunca podemos confiarnos en nosotros mismos, tenemos que siempre poner nuestra confianza en Él, que es el que todo lo puede, y Él es el fiel por excelencia. Entonces, en Pedro es algo muy impresionante porque Jesús ya sabía que Él lo iba a negar y le dice de una manera muy, sin ni siquiera reprocharle, le dice, Pedro, no me digas eso, tú me vas a negar 3 veces. Entonces, Pedro, cuando lo niega y lo recuerda, dice el Evangelio muy bellamente que Jesús volteó a mirar a Pedro. Imagínense por un instante esa mirada de Jesús. O sea, esa mirada nos tiene que transformar.
Si nosotros no nos sentimos mirados por Jesús, no podemos cambiar de vida. Es la mirada de Jesús la que te transforma el corazón, la que te vuelca tu vida a la felicidad. Pedro lo mira y en esa mirada de Jesús él encuentra un perdón tan profundo que lo único que hace es llorar amargamente, llora su pecado. Pero en Pedro sí se da el arrepentimiento, o sea, Pedro no siente remordimiento, sino arrepentimiento. Él siente dolor de haber negado a su maestro, al que tanto amaba, y empieza un proceso de conversión muy hermoso porque él se baja de su orgullo, de su soberbia y se hace una nada ante Dios. Y él se siente en su impotencia ante Dios y siente que él sin él no puede nada y por eso es encargado para ser el papa, el primer papa de la iglesia, para ser la presencia visible de Jesús en la iglesia. Entonces vemos bellamente que podemos ese día, ese miércoles santo, podemos contemplar la mirada que Jesús le hizo a Pedro y tratar de que nosotros nos sintamos mirados por Jesús también como Pedro. Bueno, y es muy bello porque cuando Jesús resucita, diciéndole a Judas, perdona Pedro, 3 veces me amas, le ayuda a resarcir y a reparar esas 3 negaciones de Pedro. El Jueves Santo se nos dan 3 regalos hermosos en la ceremonia de la Última Cena. Y en ese Jueves Santo vemos primero la institución de la Eucaristía. Jesús, es hermoso como Jesús, les voy a leer una partecita de este Evangelio de San Juan, capítulo 13, del 1 al 19. Dice lo siguiente. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Oigan, pues los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Y así nos va narrando este evangelio, para no alargarnos mucho, nos va narrando cómo fue ese lavatorio de los pies. Mira, hay una persona, una vez a alguien que tenía yo mucha vergüenza de que me hiciera un favor, me dijo unas palabras muy hermosas y me dijo, Jackie, déjate lavar los pies de Cristo. Mira, yo también te hago esta invitación, déjate lavar los pies de Jesús. Él, así como Pedro le puso también problema, y le puso pues como su inconveniente, porque Pedro le parecía increíble que el Maestro y el Señor se asemejara a un esclavo. Los que lavaban los pies eran principalmente los esclavos. Entonces Jesús se hace esclavo para demostrarles a ellos cuál es el amor que Él les tiene y para mostrarnos a nosotros su amor. Entonces tú debes hacer esta oración en tu corazón. Imaginarte a Jesús lavando tus pies. Imagínate a Jesús arrodillado, inclinado ante ti,
siendo tú la nada y Él siendo el todo, se arrodilla y se abaja para tomarte los pies. Yo creo que te puede pasar como me pasa a mí, que cuando yo me concentro contemplando este misterio, lloro de la emoción, porque me parece increíble que todo un Dios, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, esté inclinado ante mí para lavar mis pies. Imagínate el amor con el que Él quiere coger tus pies, el amor con el que Él quiere tomar esos pies, besarlos, llenarlos de su amor, llenarlos de su ternura, lavarlos, porque Él quiere lavarnos no solamente los pies, sino todo nuestro ser. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que este lavatorio que Él nos hace lo consuma en el sacramento de la confesión. Por eso debes buscar la confesión, porque es la forma, que es la oportunidad que tú le das a Jesús de lavarte no solamente los pies, sino el corazón, el alma, la mente, tu historia. Él con el sacramento de la reconciliación te deja puro, te deja limpio, y por eso también el contacto permanente con el Evangelio nos va también purificando. Es una forma también hermosa de que Él nos lave los pies. Bueno, y Él en este día hermoso, pues instituye el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es ese encuentro amoroso con ese Padre que nos ama, con ese Hijo que dio la vida por nosotros, con ese Espíritu que nos santifica. En la Eucaristía se da el encuentro con la Iglesia triunfante, militante y purgante, es decir, la Iglesia que ya goza de la presencia plena de Dios en el cielo, la Iglesia que está en el purgatorio, o sea, las personas que todavía están purificando para poder pasar al cielo, y los que estamos militando, o sea, que estamos peregrinando por este mundo y que todavía estamos en ese camino hacia la salvación. La Eucaristía es ese regalo maravilloso, porque en la Eucaristía se conmemora esa pasión, muerte y resurrección de Jesús. No es ni siquiera un recuerdo, sino que se vive otra vez ese misterio en esa celebración. Por eso es tan doloroso cuando alguien dice que no me nace ir a la Eucaristía. Mira, la Eucaristía, tú no vas a la Eucaristía para hacerle un favor a Dios, porque Él no necesita nada de ti, Él ya es autosuficiente. Pero Él, cuando tú vas a la Eucaristía, tú lo que haces es permitirle a Él que te ame, porque tú necesitas de ese alimento para poder vivir de Dios, o sea, vivir espiritualmente. Así como te preocupas tanto por tener una buena alimentación, tenerla balanceada, por tener tu cuerpo bien, no puedes descuidar tu espíritu con el alimento de la Eucaristía. Entonces, en la última cena se nos dio ese regalo maravilloso de la Eucaristía, y fuera de eso también tenemos la gracia de poderlo adorar en el sagrario o cuando se expone. Entonces, cuando tú estás estás viendo el corazón palpitante de Jesús en la Eucaristía, ese corazón que palpita de amor por ti, ese corazón que se dio hasta lo último para salvarte. Se nos dio también el regalo del sacramento, del orden sacerdotal. Nosotros tenemos el regalo de los sacerdotes. Amemos los sacerdotes, expresémosles nuestro amor puro, expresémosles nuestro amor con la oración, oremos mucho por ellos, porque ellos requieren mucho nuestra oración. Valorémoslo, porque ya estamos en un tiempo de crisis en el que casi no hay seminaristas, son muy poquitos. Los últimos que entraron al seminario mayor fueron 6, entonces no era como antes, que era hasta 100 o más seminaristas. Se ha reducido mucho las vocaciones, porque lamentablemente las familias no están animando mucho a los hijitos en esa vida espiritual, o no les dan el testimonio que necesitan. Entonces, oremos mucho por los sacerdotes y por las vocaciones. Yo los invito para que nos unamos mucho en esta oración y démosle gracias infinitas a nuestro Dios por los sacerdotes que ya tenemos,
y en vez de criticarlos, en vez de darles la espalda, en vez de atacarlos, oremos por ellos, acompañémoslo con nuestra oración y con nuestro testimonio, porque ellos requieren mucho de nosotros los laicos. Y por último se nos dio el regalo del mandamiento del amor, que porque dice Jesús, se amen los unos a los otros como yo los he amado, y por eso le dice que así como yo les he lavado los pies, deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces, que siendo Él el Señor y el dueño, el Rey de Reyes, se abaja a lavarnos los pies, mucho más lo debemos hacer entre nosotros. Bueno, es hermoso pues todo, y es muy bello porque el jueves por la noche nosotros contemplamos ese tiempo en el que Jesús estuvo en la prisión. Por eso el Santísimo no se deja expuesto sino en el sagrario, porque lo contemplamos a Él en la prisión. Una vez nos contaba un sacerdote que había estado en Tierra Santa, que en la prisión de allá donde él estuvo, quedó quemada la silueta de Jesús en la pared, porque imagínense ustedes todo lo que experimentó Jesús en ese momento de la prisión, siendo Él el libre, el dueño de la libertad, siendo Él el libre por excelencia, está amarrado, está prisionero. Mira, Jesús, Él si hubiera podido zafar las cadenas, hubiera podido salir de esa prisión, pero quiso asumir hasta las últimas consecuencias de su pasión para poder rescatarte a mí, a ti y a mí. Entonces, contemplémoslo a Él allí. Y en la película de la Pasión de Mel Gibson es hermoso porque la Santísima Virgen se ve poniendo el oído en una parte donde sabía que abajo estaba su hijo prisionero. Acompañemos a nuestra Mamá María en todo ese dolor y acompañemos a Jesús prisionero para que tú seas libre, para que tú libre puedas volar hacia a nuestro Padre Dios. El Viernes Santo ya se nos muestra todo ese trama doloroso de la pasión de Jesús. Él es en ese camino, en ese momento que estuvo al pie de Pilato, en ese gentío que le gritaba que lo crucificara. Imagínate ese dolor de la Santísima Virgen, imagínate el dolor de nuestro Papá Dios viendo todo ese sufrimiento de su Hijo, y Él pudiendo pararlo no lo paraba porque Él sabía que en esa entrega de su Hijo nos podía salvar a nosotros. Entonces démosle gracias, alabémosle, bendigámosle por todo ese misterio redentor. En ese Viernes Santo podemos contemplar sus últimas palabras y, por ejemplo, es muy hermoso saber que Él, estando ya en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es capaz de perdonar incluso a los que lo están maltratando, y nos da ejemplo así para que nosotros también perdonemos a los demás. Nosotros, mira todo lo que perdonó Jesús y nos perdona, y nosotros cualquier mirada fea ya nos estamos llenando de rencor. Cualquier envidia, cualquier cosa nos va llenando del corazón de malos sentimientos y nos volvemos agrios, nos volvemos malas personas, porque no contemplamos verdaderamente a Jesús allí en la cruz. No lo contemplamos a Él viendo a todos esos agresores que somos nosotros también cuando lo agredimos con el pecado, y es capaz de decir: Padre, ellos no saben realmente quién soy, por eso me maltratan, por eso me matan, pero perdónalos porque ellos no tienen la conciencia de quién soy. Entonces Él todo el tiempo nos está justificando ante el Padre, todo el tiempo, porque Él nos ama. Bueno, y porque es impresionante que nosotros mismos nos condenamos con nuestros pecados, nosotros mismos nos condenamos, nosotros mismos decidimos la muerte en vez de la vida. Nosotros, si sabemos que Jesús es el único que nos puede dar la salvación, pues lo lógico es que fuera de Jesús tenemos la condenación y tenemos pues la tristeza, la angustia, todo lo que se imaginen que no sea agradable al ser humano. Bueno, en este momento del Viernes Santo
También imaginémonos nosotros los guardias de honor en ese momento de la lanzada, que es tan hermoso para nosotros ese momento, y ese es algo que debemos contemplar con todo nuestro corazón, porque ahí fue que se dio origen al corazón de Jesús, a esa espiritualidad hermosa del corazón de Jesús, cuando ya viendo los soldados vieron que los demás, los otros dos compañeros de Jesús estaban muertos, no habían muerto, y les tienen que quebrarlos las rodillas, y cuando llegan a Jesús y se dan cuenta que ya ha muerto, le traspasan el costado con una lanza, y en esa traspasada del corazón sale sangre y agua. Quiere decir que Él ya había derramado toda su sangre por nosotros. Entonces, dejémonos sumergir en ese misterio hermoso de esa agua y esa sangre que brotan y que me lava, que me purifica, esa sangre y esa agua que me dan una vida nueva, esa sangre que me representa en el sacramento maravilloso de la Eucaristía, y esa agua que me recuerda mi bautismo. Bueno, y también pues ya acompañar a la Santísima Virgen, que estaba al pie de la cruz con San Juan y la Magdalena, esos primeros guardias de honor que estuvieron ante la cruz, y que nosotros, por ser guardias de honor, perpetuamos a través del tiempo esa guardia de honor. Bueno, y llegamos al día maravilloso, al día del sábado santo, que es la vigilia de las vigilias, que es la noche santa. San Agustín la llama la madre de todas las vigilias, porque es la vigilia de la luz por excelencia, porque es la celebración de que Jesús rompe con las tinieblas y nos lleva a la luz, nos da la luz, porque Él mismo es la luz del mundo con su resurrección. En esa vigilia tenemos unas liturgias especiales, como son la liturgia de la luz, que empezamos todos con las luces apagadas, porque es una forma de meternos en ese misterio de cómo las tinieblas del pecado, porque el pecado nos encierra en las tinieblas, y Jesús atraviesa esas tinieblas y las vence con su resurrección, porque en su resurrección Él nos da la luz por excelencia. Esa liturgia de la luz tiene un momento muy hermoso, que es el pregón pascual. Los invito a ponerle toda la atención a ese pregón, que no sea como una de las partes más de la vigilia, de la Eucaristía, sino que podamos contemplar cada frase. Y es hermoso porque normalmente nos las dicen cantadas, ese pregón normalmente es cantado, entonces se nos describe cómo esa noche es la noche en que fue vencida las tinieblas, y cómo dice que como digamos que somos bendecidos porque por ese pecado de Adán hemos merecido la redención, hemos alcanzado la redención. Entonces es hermoso cómo se le hace toda la alabanza al cirio como la presencia de la presencia resucitada de Jesús, o sea, el signo de la luz. Ese cirio que es hecho por la cera de las abejas, y que nos demuestra cómo dice el pregón que entre él va esparciendo, se va gastando, pero no deja de iluminar, va entregando esa luz. Bueno, y cómo pasamos del pecado a la gracia de Dios con la resurrección de Jesús. Tenemos también la liturgia de la palabra, que es un recorrido hermoso. Es una liturgia de varias citas, son como 5 lecturas, son varias lecturas del Antiguo, una lectura del Nuevo y el Evangelio. Es un recorrido hermoso que se nos hace, que la Iglesia nos da como el pan servido, es la mesa de la palabra. Es hermoso porque es un recorrido por toda la historia de la salvación. Entonces empezamos con el Génesis, que es toda la narración de la creación, porque la salvación dada en Jesucristo es la recreación, esa creación que fue dañada por el pecado,
es recreada por la muerte y resurrección de Cristo. Se nos narra también el sacrificio de Abraham como el padre de la fe, cómo él fue capaz de entregar lo más querido de él, su hijo, para demostrarle al Padre que creía en él, para demostrarle a nuestro Padre Dios que toda su esperanza estaba cimentada en Dios, en él. Nos muestra también en el Éxodo toda la liberación del pueblo de Israel, cómo Moisés saca, por orden de Dios, saca al pueblo de la esclavitud a la libertad. En Isaías se nos narra la alianza que Dios quiere hacer con nosotros, esa alianza esponsal que quiere hacer contigo y conmigo, que en mí se ha hecho de una manera más clara con la profesión religiosa, pero tú también puedes dejar que Él te haga alianza con tu alma. También se nos nombra en el profeta Isaías cómo Él nos invita a venir a beber de Él, de ese costado abierto, beber de esa fuente que es su Espíritu Santo. Y nos dice una cosa muy hermosa, que así como la lluvia baja a la tierra y no vuelve allá sin haber dejado lista la tierra para fecundar, así es toda palabra que sale de la boca de Dios, no vuelve a su boca sin haber dejado listo el terreno de nuestro corazón, sin haber empapado nuestra tierra de nuestra propia existencia. Entonces, Él nunca que tú escuches una cita bíblica o la leas, nunca esa palabra queda en vano. Si tú la escuchas o la lees atentamente, ella sigue haciendo la obra en tu corazón. Y también nos dice en el libro de Baruch, dichosos nosotros que sabemos lo que agrada al Señor. Mira, tú y yo ya sabemos lo que agrada a Dios. A Él le agrada que seamos caritativos, que seamos humildes, que seamos dóciles a su voluntad. Entonces, como tú y yo ya lo sabemos, lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar por eso que a Él le agrada para poder ser dichosos verdaderamente. En Ezequiel se nos dice que derramaré sobre vosotros un agua pura, o sea que Él nos purifica y que arrancará de nuestro pecho el corazón de piedra para poner el corazón de carne que es Él mismo. Y en Romanos, en la carta a los Romanos nos dice el bautismo, que nosotros por el bautismo fuimos sumergidos en esa presencia, en ese cuerpo de Cristo y por eso somos parte de su cuerpo que es la iglesia. Es hermoso porque en esta vigilia nosotros renovamos las promesas bautismales. Decimos que renunciamos a todo lo que es obra de Satanás y que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en la realidad de la Iglesia Católica. Entonces, con estas lucecitas ya pues sabemos que en esta vigilia nos preparamos para vivir plenamente esa resurrección de Jesús, esa resurrección que te trae la paz, la alegría, el gozo, porque es la salvación, el salir del pecado a salir a la plenitud, salir de la esclavitud a la libertad, salir de la tristeza a la alegría, salir de la insatisfacción a la plenitud del gozo de la presencia de Dios. Con estas reflexiones los dejamos para que ustedes vivan plenamente esta Semana Santa. Ya en el próximo encuentro del próximo mes seguiremos con la introducción a la vida devota. Les agradecemos mucho su atención. Sabemos que el domingo, así estemos en la vigilia el sábado, es maravilloso que puedas ir también a la Eucaristía del domingo a celebrar ya la plenitud de la resurrección en las liturgias que se nos narra de cómo resucitó Jesús y que esa noche nos da pues como el regalo de prepararnos plenamente a ello. Que Jesús resucitado pueda llegar a tu corazón, pueda llenarte de su luz y pueda cambiar tu vida en todo lo que en ese momento te esté agobiando, te esté esclavizando y puedas experimentar los frutos de su resurrección, que puedas vivir como una persona salvada, como una persona rescatada, que pueda hacer un sacrificio de alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por ese regalo que te da de la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja, y oren mucho por nosotras para que podamos también vivir esta Semana Santa con todo el amor de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.